Amigos, pues hoy con el gusto de recibir a Alfredo Domínguez Muro, que es toda una institución, y al utilizar esa palabra, me quedo Alfredo, pues a lo mejor estamos evidenciando ya el largo recorrido en los medios de comunicación, pero pues lo bailado nadie los quita. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va la vida? Gracias a Dios bien, Javier, gracias a Dios bien. De repente, como todo, ¿no? Golpes, te levantas, circunstancias, pero gracias a Dios. Yo soy un creyente y le agradezco a Dios las oportunidades. Una familia padrísima con mis hijos, mis nietos, mi esposa que hoy está en Ucrania y es ucraniana. Toda una aventura que te tendría yo que platicar para que ella pudiera llegar a Ucrania, ¿no? En este tema de la pandemia, con la pandemia conviviendo. No soy de los que me quedé en mi casa, entonces soy muy inquieto, pero busqué lugares para ir a hacer ejercicio, vamos, hasta el súper se volvió una aventura, ¿no? Pero bueno, al final, aquí estamos, ya salí de viaje a ver a mi hija, la que vive en Cancún, justo el día que abrieron Cancún, entonces, pues, ¿qué te puedo decir, no? Gracias a Dios, bien. A ver, Alfredo, vamos a hacer un recuento primero, y aquí no somos amarillistas, pero bueno, recordarle a la gente cuántos hijos tienes y, bueno, uno falleció, cuántos nietos tienes, cómo está la descendencia. Mira, 4 hijos maravillosos, son bendiciones. Alfredo, el mayor, murió hace menos de un año, intempestivamente, un golpazazazazazo. Una de mis hermanas perdió una hija cuando fue hace como 8 o 10 años, cuando iba por una apendicitis y ahí se quedó. Entonces, con mi hermana he aprendido muchas experiencias. Y he aprendido, ¿sabes qué, Javier? A no hacerme preguntas para no encontrar respuestas, porque si encuentro respuestas me voy a seguir haciendo preguntas. Dios sabe por qué hace las cosas. No solo tengo el recuerdo, tengo a los nietos, los veo poco ahorita por esto de la pandemia, pero sí, ese es el golpe más fuerte que te puedo decir de la vida, pero la vida sigue. Mis 11 nietos maravillosos, el más chiquito está por cumplir un año, vive en Cancún con mi hija y con mi yerno y sus otros 2 hermanos, a los otros los veo. Inventé algo que se los paso al costo, que se llama, como es difícil verlos, no por la pandemia, sino en general, crecimos con otro estilo nuestros papás. Para nosotros ir a ver a nuestros papás era por default. Te dijo, y si no ibas un sábado, un domingo, y si no ibas con los suegros, entonces eran... Y ahora es al revés, si tú no los buscas, no vienen, y tampoco es obligación. Entonces, ¿qué he hecho? Que con los nietos de mi hija Luli, Arturo Escobar, su papá, inventé el martes de tacos, cara. Entonces, los martes paso por él, nos vamos a comer tacos, y uno que el de 4 ya cumplió 5, y el de 5, y el de 7 ya iban. Y entonces se convirtió como en un, ¿y por qué no vienes hoy? ¿Y por qué no vas a venir? Entonces, te vas inventando, Javier, gracias a Dios. A ver, Alfredo, tu hijo, Alfredo, en paz descanse, ¿cuántos hijos dejó? 3. Alfredo tenía 42 años, súper workaholic, de deportista, de hacer ejercicio, financiero, y muy inquieto, ahora sí que como su papá, inventando cosas, negocios, en fin, todo lo que hizo. Y pues sus 3 hijos, es curioso porque tengo como 3, hay 3 que tienen ya 12 años, 3 que están cumpliendo 10, o sea, como si se hubieran puesto de acuerdo mis hijos, que a lo mejor se pusieron de acuerdo. Y luego vienen otros más chicos que están cumpliendo 6, y luego los más chiquitos. Entonces sí tenemos escalera, pero como son de edades parecidas, como por generación, se llevan muy bien, gracias a Dios. Hay un gran equilibrio ahí. Y después de Alfredo, ¿quién sigue? De Alfredo sigue Luli, que tiene 3. Alfredo tiene 2 mujeres y un hombre. Luli son 3 hombres. Luego Rodrigo tiene un hombre y una mujer. Y luego Cheli, que es 3 hombres. O sea, aquí la mayoría hombres. O sea, nos faltó equilibrio ahí en ese tema, ¿no? Entre Alfredo y la más chica, ¿cuántos años de diferencia hay? 10. 10 años, sí. Wow. Oye, Alfredo, y otra pregunta, ¿cuánto tiempo tardó? Y seguramente no se mide en tiempo, que no tiene seguramente exactamente 3 años o 2 años o lo que sea, pero ¿cómo fue el proceso para que tus hijos aceptaran a tu nueva pareja, a tu esposa ahora? Fue casi por default, ¿no? O sea,
mucho respeto. Y yo tengo una gran relación con mi mujer, con la mamá de mis hijos. Una gran relación. Sí, sí se puede, ¿eh? Yo sí tengo una gran relación con ella, nos comunicamos, de repente salimos a echar un desayuno. Al principio no fue fácil, pero cuando Julia es ucraniana, cuando vino a México, bueno, la conocí en la Copa de Europa, para que veas lo que dejan los viajes. ¿En qué Eurocopa la conociste? En la del 2012, en la de Ucrania, Polonia. Por azares del destino me tocó ir a Ucrania. Ahí encontré un lugar céntrico que se llama Zaporozhia, y entonces iba yo a Donetsk, y ahí la encontré, ahí la conocí, ella, algo en el comité organizador, en fin, empezamos a salir, vino a México 1 o 2 veces, a la segunda, a la primera se las presenté, pues al final de cuentas, y hoy tiene una gran relación porque, siendo mucho más joven que yo, tiene una muy buena relación con mis nietos y con mis hijas. Se escriben mucho, les cocina bien, y cuando vean mis nietos, pues es muy niñera. Entonces, por ese lado entró, gracias, y mucho respeto, mucho respeto. ¿Cuántos años es más chica que tú? En 20 perdí la cuenta, no, 22, 23 años más chica. Oye, es que siempre es difícil, Alfredo, que independientemente de que los hijos sean maduros y sean grandes, es un proceso y uno siempre se siente culpable cuando la vida viene así y hay que entrarle y ser felices, ¿no? Y cada quien se queda con sus heridas, pero pues todo puede progresar y procesarse para que haya armonía. Ese es el único afán de la vida, ¿no? Completamente de acuerdo. Mucho respeto de mis hijos hacia ella y hacia mí, porque al final de cuentas, sí, de repente, híjole, papá, cuando todavía no era el proceso de que ya viniera a quedarse, híjole, papá, pues, una en México, en donde sea, pero ¿qué estás haciendo hasta allá? Y los viajes y las cosas y el idioma ha sido un problema, ella habla ruso. Ella nació en la Unión Soviética, entonces tienes de pronto unas discusiones padrísimas porque dice, ¿por qué los americanos dicen que ganaron la guerra si la guerra la ganamos los rusos? ¿Sí? Y empiezas a ver y empiezas a poner, hay temas muy interesantes, pero en ese, bueno, papá, o sea, te lo dicen, pero bueno, ya cuando vino, cuando ya estuvo, cuando ya fue el tema, cuando ya nos casamos, mucho por el tema de que ella venía de turista y se tenía que ir, y bueno, pues nos casamos convencidos, y ya tiene ahora créeme que para los papeles de migración, yo creo que México es uno de los países más complicados del mundo. Mi mamá era peruana, como tú sabes. Mi papá era marino, y mi papá se la trajo cuando mi mamá tenía 17 años. Y a mi mamá le costó 15 años y tener 6 hijos para que le firmaran su carta de naturalización. ¿Qué cosa? Imagínate eso, y 6 hijos mexicanos, ¿no? Entonces, todas esas ya te las sabes, ¿no? Al final de cuentas. Oye, pero estás contento, estás feliz de la vida con tus hijos, salvo el tema de Alfredo, que además te voy a decir una cosa. Cuando un hijo, no me ha pasado, y desde luego me parece que es el dolor más grande, pero cuando te vas en paz con él, con ese ser querido, y él contigo, o sea, todos sabíamos que tenían una relación muy especial, muy fraterna, y nadie sabemos ni el día ni la hora, así que seguramente dentro de lo fuerte que es esto, pues hombre, te queda esta satisfacción de decir, fuimos camaradas en esta vida, ¿no? Fueron entrañables. Tú seguramente lo conociste porque él iba a Televisa a visitarnos varias veces. Y de hecho, él es parte culpable de que yo hubiera salido a Televisa, porque siendo financiero que empezaba, consiguió un fondo de inversión de Javier Molinar, y él, pues, ahora sí que nos compró, ya en la plática diremos, platicaba con Perestoy, fue con Ricardo, extraordinario amigo, no lo entendió, yo tampoco lo entendí, y bueno, vino ese rompimiento, el que yo a veces me despierto y digo, hice bien o no hice bien, pero va la vida. Con Alfredo, mucha gente me dice, oye, Alfredo es el que trabajaba contigo cuando el programa de Saludowski, con Jacob Saludowski, o con Sergio. Le digo, no trabajaba conmigo. Él en su oficina, si yo iba de viaje o algo, le decía, mi hijo, échame la mano, porque él y Rodrigo, mis 2 hijos, son súper aficionadazos a los deportes, súper. Entonces, me sustituían y mucha gente pensaba, y todavía a la fecha, que ellos trabajaban ahí conmigo, ¿no? Me echaban palomazo. Que cuando trabajaron conmigo en la oficina y esto en Palco Deportivo, sí, pero cada uno voló por su lado, ¿no? Al final de cuentas, tú sabes lo que es esta profesión.
Yo me acuerdo alguna vez con Rodrigo oye, Rodrigo tiene mucha facilidad de palabra y todo, Alfredo también la tenía. Entonces algo le encargué, oye, mijo, aquí está este viaje para ir a una carrera de Indy, me acuerdo, o algo así. Híjole, no, papá, porque tengo no sé qué cosa. Y ahí me di cuenta que no era para esta profesión. O sea, yo no lo iba a empujar, pero ni se lo iba a negar ni no. Pero no era. Y Alfredo me dijo, yo tu profesión no, pero me gusta mucho. Entonces Alfredo de pronto me decía, y Rodrigo igual, y a la fecha, yo tenía una plana doble en el Reforma y colaboraban ahí, y estos palomazos que hacían ellos. Pero es no porque eran mis hijos nada más, sino porque además les sabían. Porque Sergio Sarmiento les levantaba sus toritos y qué bueno, y Jacobo igual. Entonces, pero sí, la vida ellos los llevaba por otro lado. De la misma forma que yo tengo esta profesión y esta vocación, pues no es de genes, ¿eh? Mi papá marino, luego industrial, y mi mamá nada que ver. O sea, yo cuando trabajaba con Pedro Ferriz, cuando colaborábamos juntos hace muchísimos años, algunas discusiones decían, no, papá, tú te pedías Ferriz, yo me apellido Domínguez. Y en el medio, Domínguez, somos como 450 páginas en letra chiquita del directorio, cuando todavía, y tú eres Ferriz y además Pedro, entonces tú ya nada más la cabeceaste. Oye, Alfredo, ¿y fue un infarto? ¿Qué fue lo que se llevó Alfredo? Y se le detuvo el corazón, al final de cuentas. Fue algo, tremendo. Pero, pues Dios sabe por qué hace las cosas y al final estamos en paz, ¿no? Sí, eso de estamos en paz, eso que tú dijiste. Cuando me fui al Mundial de Brasil, yo venía después del problema que surgió cuando los Aguirre se dividieron en Radio Centro y justo el que se quedó con Radio Centro Saltillo no le caía bien, ¿no? No le caía bien porque hacía yo comentarios políticos, no le caía bien por muchas cosas. Entonces yo acababa de salir de Radio Centro. Mi papá estaba enfermo. Mi papá, gracias a Dios, fue un hombre muy entero. Murió a los 93 años. Mi mamá se adelantó. Y mi papá nunca usó bastón. Entonces de pronto empezó a sentirse mal. Se volaban las llaves y se iba por su hermano y se iban a tomar a los biscuits de Obregón. O sea, entonces, ¿dónde está mi papá? No está el coche, ¿no? Pero cuando yo me despedí de él para ir al Mundial de Brasil, ya lo vi muy cansado. La mirada se lo notaba, ¿no? Y me despedí y le dije, papá, una bendición, y se volteó para el otro lado. Entonces dije, a ver, mi papá nunca me dio un beso en toda la vida que yo me acuerde. Pero así era un hombre muy recio, pero de mucho corazón. Entonces yo me fui y cuando me avisaron mis hermanas, me dijo, oye, mi papá, yo creo que por la noche ya no pasa, me lo pusieron. Entonces falleció mi papá. Y bueno, ¿cuándo regresas? Le dije, yo no voy a regresar. Y me dijeron mis hermanas, una de ellas, pero ¿cómo? ¿Por qué? Le dije, ¿puedo llorar aquí o allá? Y al final de cuentas a él le gustaba mucho. Yo cada vez que viajaba hablaba con él y qué partido. Todavía platicamos del primer partido de México. En fin, todo. Pero le dije, no voy a regresar porque, pues, amado Nerva, vida, nada te debo, vida me debes, estamos en paz. Yo estaba en paz con mi papá. Y con Alfredo te puedo decir lo mismo. Yo Alfredo lo vi el martes en su oficina para platicar de varias cosas. De hecho, le llevé unas personas para su negocio y lo vi como que no tenía ganas de platicar. Me quedé y empezamos a platicar de todo y de nada, ¿no? Y ese jueves falleció, el 5 de septiembre. Y cuando caen los fantasmas te caen en la noche, te caen cuando pones la cabeza en la almohada, te caen cuando te despiertas con cierta angustia y seguro soñaste algo, pero cuando te caen los fantasmas yo procuro cambiar el tema porque no me quiero hacer preguntas, Javier. Y tengo una gran vida, tuvimos juntos, me acompañó a cualquier cantidad de grandes premios de fútbol, de partidos, cuando corrí lanchas, ahí estaban ellos chiquitos, en fin. Convivimos muchísimo, gracias a Dios. Así que ahí está, Dios bendice. Vámonos para atrás, Alfredo. A ver, ¿dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes o tenías? ¿En qué colonia creciste? Ya me dijiste un poco que era tu papá, pero supongo que llegando a México tuvo que buscarse de manera ingeniosa otro tipo de actividad. Tu madre, ya me dijiste de dónde la traen. ¿Cómo fueron esos años de infancia? Mira, sensacionales, con carencia. Mira, nosotros crecimos en la colonia Anzures.
y luego nos pasamos a la colonia Polanco, por donde está Liverpool, por ahí un poquito ahí. Y estudiamos en el Instituto Patria. Fuimos 6 hermanos. El mayor murió de un infarto, así de un golpazo, hace 10 años. Y no era mi hermano, era mi brother. Ahí aprendí muchas cosas de la vida, muchísimas. Pero era mi hermano, no mi hijo, ¿no? Entonces, estudié en el Instituto Patria, que es en donde está ahora el Palacio de Hierro de Polanco. Que enfrente está la iglesia, esta amarilla, la de San Ignacio. Y como todo, de repente había, de repente no había. Mi papá fue muy desordenado en muchas cosas de sus negocios. Estudié hasta sexto de primaria. Justo de esto platicaba ayer con Rodrigo, mi hijo, que fuimos a comer. Y él tuvo que dejar los barcos, porque los barcos que ellos tenían, él primero era en tripulación y después era marina mercante. Él y sus hermanos rentaron unos barcos viejísimos. Entonces llevaban arroz de México a Ecuador, y de Ecuador levantaban algo y lo llevaban a Buenos Aires. Y se la vivía así mi papá. Y llegaron a ser millonariazos hasta que acabó la guerra, y que los barcos que venían de la guerra se convirtieron en él. Lo sustituyeron, y él no supo, y sus hermanos no supieron, y quebraron. Luego pusieron un negocio de traer ostiones desde Guaymas. Mi mamá se casó con mi papá pensando en el de los barcos y todo, y cuando llegó a México, mi papá nunca le dijo, sabes que ya no tengo lana, ni siquiera dónde. Se fueron a vivir a Guaymas. Imagínate, le enseñó una de la Sociedad de Lima, y llega a México, se va a vivir a Guaymas. Pero mi mamá fue muy duro, y bueno, pues 6 hermanos, en donde pues, yo era el que iba por el pan en la bicicleta. ¿Por qué? Pues porque así no me ganaban el pan mis otros hermanos. O sea, fue una infancia padrísima. Yo fui feliz, con carencias y con... Para darte una idea, y esto es algo que a mí me honra, yo estudié en el Instituto Patria de Jesuitas. Y cuando a mi hijo Alfredo, por alguna razón, y a Rodrigo en el Instituto Cumbres, lo sacaron una vez de clase porque yo no había pagado la colegiatura, fui yo a ver al padre y le dije, oiga, cuando yo era chico, cuando yo estaba en secundaria, mi papá tuvo unas épocas malísimas, pésimas. Y entonces fue con nosotros a ver al padre, en este caso el padre Páramo. Pues no tenemos para la colegiatura. Dijo, don Roberto, no se preocupe, páguenme en partes. Todavía cuando yo entré a la universidad seguimos pagando. Y de eso nadie se enteró. Wow. Entonces, cuando te encuentras esa gente, acaba de morir el padre Páramo. Yo jugué en la selección del Patria muchos años. Y entonces hubo una reunión de fútbol de los que estuvimos en las selecciones. Te hablo de Manuel Lapuente, por ejemplo. Para que hagas algunos referencias, a Luis Auchasti, que no estaba ahí, pero fue de los... varios grandes jugadores, muy buenos. Borbolla, por ejemplo, esos jugadores. Lapuente mayor que yo, Borbolla un poco mayor. Y nos juntamos con Lorenzo García, nuestro entrenador de toda la vida. Muy rudo, pero un gran entrenador. Luego me pasé al Deportivo Chapultepec, porque ahí había un portero que yo no iba jamás a quitarlo. Y ahí estaba el padre Páramo, y yo le comenté esto, y se acercó y me dijo, no tenías por qué decirlo. Es decir, ve con qué calidad de gente. En una escuela en donde uno de nuestros grandes maestros fue un archimandrita de la Iglesia Ortodoxa cuando nuestra escuela era católica, es decir, nosotros íbamos muy adelante de lo que después el mundo entendió. Nos podíamos cuestionar cosas, nos podíamos hacer... Fue padrísimo, o sea, fue una infancia, una juventud de verdad sensacional, no la cambio. Claro que era la época en que no importaba si tus tenis fueran Adidas o Nike, había Superfaro y ya, ¿no? Entonces, sabía, eso llevabas, ¿no? Ajá. Esa época, ¿no? Entonces fue una infancia que me curtió mucho, sí, sin duda. Y bueno, mi papá nos educó, y mi mamá no tanto más, mi mamá más tímida, más... Mi papá era pues a la calle a los 11 años, 12 años, vendan esto, hagan esto, en fin, ¿no? O sea, esa parte de un México también que antes se podía hacer, ¿no? Con mis hijos ya no lo hice. Y que te dio autonomía, te dio independencia, echado para adelante, como eres, en los negocios, en las relaciones públicas, en no quedarte en un lugar si no te convence, echar a la mar un nuevo proyecto y otro. O sea, ahora que me hablas, ¿no? Sabemos que infancia es destino, pues esas circunstancias te hicieron hoy más o menos delinear un perfil que todos conocemos en este medio de la comunicación deportiva, ¿no? Pues fíjate que sí, el carácter, la disciplina, a veces dices demasiada disciplina, pero tú y yo nos pasa como a todos los de esta profesión. Mira, con Raúl Orbañanos lo veo muy seguido porque vamos al mismo lugar
a veces nada más al vapor, o a veces o hacer ejercicio, tal, pero que si yo te digo que comemos a las 2 de la tarde, la comida es a las 2 de la tarde en el restaurante. Y a ti y a mí, a los de esta profesión, ¿qué nos pasa? Tenemos que esperar media hora. Y el que llega jamás te dice una disculpa. Entonces, una de nuestras primeras disciplinas son los horarios de nuestra profesión. Sí, sí. La otra es investigar. O sea, tú puedes ser el gran programa, y tú sabes que terminado ese programa, pues ya, ahora tienes que ser el gran programa el que viene. O la investigación, o este tema, y donde te equivocas, tener el valor de decir me equivoqué, y estudiaremos toda la vida, hasta cuando vamos de vacaciones estamos estudiando, porque estudiar nosotros no es nada más sentarnos al micrófono y ver un partido, ya qué padre estuvo este partido, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? De pronto, y te pasa a ti, me pasa a mí, que tú haces una crítica, y yo no creo que haya deportistas en el mundo que tengan la piel más delgadita que el mexicano. Si yo critico algo de Checo Pérez, tú sabes que si tú le cortas aquí, pues habrá gasolina, ¿no? Narré Fórmula 1 muchísimos años, sigo siendo súper aficionado y sigo yendo. Pero tú criticas a Checo y entonces hay alguien que te habla y dice, oye, pues ¿cómo le dices eso? Pues es mexicano. En el recién Gran Premio, no, es que no, ¿cómo por una bandera así? Es que como es mexicano, no, se equivocó y hay que decirlo. Pero ¿qué nos pasa en esto? Tampoco puede ser Chabelo el amigo de todos los niños, sino tienes que ser esa parte. Ahora, aprender a que te equivocas, reconocerlo, ¿no? Un medio en donde hoy nuestro medio se ha reinventado quizá más que ningún otro medio. De pronto, y has alternado, ya mencionaste, has trabajado con Raúl, con Toño, con José Ramón, con Fernando Marcos. ¿Has estado? ¿En qué medio no has estado? Y eso habla de que aquí no es el más fuerte, sino el más adaptable, ¿no? Sí, mira, son circunstancias, ¿no? Y luego empiezan las leyendas y ya te acostumbras a no desmentirlas, ¿no? Ni salida de Televisa, ni salida de Univisión, de Canal 13. Bueno, tener un jefe como José Ramón es tener un dolor de muelas todo el tiempo. El único que sabía entender era Raúl Orbañanos. Porque Raúl Orbañanos se me voy de vacaciones 3 semanas y José Ramón lo amenazaba delante de todos y se iba 4 semanas, ¿no? Raúl va a vivir 300 años. Yo no, yo me preocupaba mucho. He sido muy leal con las instituciones, he sido muy leal con quienes me dieron la oportunidad, el mismo José Ramón. Cuando llega el golpe de Estado que se dio en el 82, me parece, en Imevisión, yo era gente de José Ramón. Y entonces Pedro Ferriz, es que luego se les olvida, Pedro Ferriz, hijo, estaba con Joaquín López Dóriga en Noticias, que le decían el Canal 14, tú no podías ni entrar ahí. Joaquín era el director y Pedro Ferriz su brazo derecho. Y ahí, bueno, pues querían un helicóptero y sacaban el de Pemex y les daban el otro. Y del otro lado, bueno, pues teníamos directores que cuidaban la chamba y que eran políticos. Entonces, cuando viene ese golpe de Estado que le dan a José Ramón, entra Jorge Berry. Jorge, yo había tratado de entrar a Televisa con él y me dio el avión. Sí, mira que lo encuentro y platico con él y normal, ¿no? Al final de cuentas, esto no es de rencores, cuando menos yo. Y entonces entra Jorge Berry, venía mi aniversario de bodas y le dije, Jorge, platiqué con José Ramón y dice, no, tú quédate, es tu tarea, tal. Y entonces Jorge Berry, voy y le digo, oye, Jorge, estaba Luis Manuel Jaramillo, a quien conocemos, que todavía está ahí en Azteca. Me dice Luis Manuel Jaramillo, tranquilo con porque tanto yo llego y me empieza a tratar de decir que le dijera cosas de José Ramón, ¿no? Oye, es que José Ramón, le dije, oye, Jorge, José Ramón es mi amigo y además a mí me dio mi primera oportunidad. Entonces, yo estoy trabajando aquí y le dije, me da una asignación para el domingo cuando le dije que José Ramón me había autorizado unas vacaciones de una semana porque era mi aniversario de bodas. Entonces me dice, lo siento mucho. Y lo sintió mucho. Entonces voy, hago el evento. Yo era el que hacía todo lo que los demás no hacían. Yo ahí empecé. O sea, me gusta el americano, no puedes narrar americano. Me gusta el fútbol, no puedes estar en el fútbol. Hasta que me necesitaron porque era el que hablaba inglés en el Mundial de 86. Entonces sí, no era Entonces voy, hago el evento, llego, voy a editar y me encuentro a Berry y me dice, ay, se me olvidó que te había encargado esto. Yo me quedé callado, no le dije nada, ya no volví. A las 2 semanas viene la hecatombe porque don Pedro Ferriz, que era el director del canal,
pues le dan la orden, doña Margarita López Portillo, que regrese José Ramón. Me habla José Ramón, tienes que tener el mejor. Yo llego y preparo. Había gente, Javier. Hicimos 2 Deporte B, el de Jorge Berry y el de José Ramón, porque don Pedro no había llegado con la autoridad de decir, este es o este es. Entonces, un tema tremendo. Y ahí en el pasillo había 2 Deporte B. Y había gente que estaba en los 2. Yo no pude entender eso. Entonces, llegamos, llega José Ramón en su oficina, llega José Ramón, estaban los 2, y el ingeniero del Valle, que a lo mejor lo conociste, baja y dice, a ver, aquí, o se me ponen de acuerdo o pongo una película. Y entonces alguien le habla a José Ramón y llega Jesse, que fue su gran asistente toda la vida, y le dice, Jesse, te hablan. Y hablaba a doña Margarita para decirle, hazte para atrás. Entonces nos hicimos para atrás. 2 días. Porque vino la orden, tuvo que renunciar don Pedro, se fue Pedro Ferri Chico, se fue Jorge Berry, y vino pero entonces trajeron a Ángel Fernández, y Ángel Fernández y José Ramón, por más que digan, era una pugna. Y don Fernando. Entonces, don Fernando fue mi maestro. Yo no lo considero mi maestro. No lo considero. Mi maestro, Jacobo. Y le aprendí mucho a José Ramón. Pero don Fernando te platico una de don Fernando. Ajá. Seúl 88. Tú estuviste en Seúl. Para que la gente ubique. Seúl 88, Juegos Olímpicos. Yo estaba con lo que viste de Azteca. Y por el otro lado estaba Televisa, ¿no? Llegamos y don Fernando, llego yo con los de avanzada, te digo, siempre me ayudó mucho el inglés para que me dieran más asignaciones. Y estaba yo con los de avanzada, y en esto de los de avanzada, pues hice muchas cosas y ahí crecí yo mucho en esos Juegos Olímpicos, esa es la verdad, inauguración, todo. Y un día me habla José Ramón enojadísimo, resulta que había mandado al aire a don Fernando, y don Fernando estaba en el voleibol y se había quedado dormido, ¿sí? Digo, esto no estoy siendo indiscreto, esto es público. Y entonces vas y sustituyes a don Fernando. Yo le digo a José Ramón, espérame, ¿cómo que yo voy a sustituir a don Fernando? Yo llego y lo quito. No, total, fue un productor conmigo, pasó el productor y sale. Cuando regreso al estudio, estaba don Fernando con otros 2, con Fabris y con alguien más. Entonces, ¿qué pasó, compañeros? Y me dice, compañeros. Uno con exceso de trabajo y me señala. Y yo desempleado. Tómala, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Es que Alfredo Barbea, José Ramón, es que siempre le dices, que siempre... Yo lo vi que traía un café, ya sabrás todas estas que serán. Ahí aprendes a que entra por acá. Menos con Raúl Orbañanos, porque Raúl... éramos compañeros de cuarto y todo. Entonces fuimos un día a cenar. Y estábamos cenando. Por fin, Raúl, ya sabes que Raúl es el héroe de los restaurantes. Fuimos a cenar. Se encontró un restaurante italiano. Pedimos un espagueti. Y te da un espagueti con cola así hervida. No. Total, pedimos otro. Y llega don Fernando y se sienta. Entonces estaba pasando la equitación ahí. Y dice don Fernando, bueno, yo en 1948 trabajaba para la BBC de Londres y vi pasar a Humberto Mariles y de pronto le dije, Humberto, sí, si pasas bien, medalla de oro. Y pasó bien, no le importó el tiempo. Entonces le digo, bueno, don Fernando, el general Mariles ya murió, ¿qué me está usted queriendo decir? Dice Raúl, nada, el caballo también ya se murió, don Fer, le vamos a creer lo que nos dice. Era don Fernando, ¿eh? Otro día al aire en Radio Fórmula, yo entraba a las 6 y él estaba a las 5, y de repente voy yendo en mi coche y dice, no, es que Domínguez, yo trabajé en la Federación un rato, con el Güero Murillo, que somos compañeros de muchos años, y con el ingeniero Leaño, mismo en donde a los 8 meses me tuve que salir porque el Güero ordenaba que me pagaran, Alejandro Orbañanos decía que a él no, Cochonal decía que tampoco, yo no cobraba. Entonces, vengo en el coche y me dice, y hoy dice don Fernando, bueno, es como en la Federación de Fútbol, el dinero. Alfredo Domínguez Muro es como el Caro Quintero. Se llevó todo el dinero, ¿qué te pasa? Y voy y llego, métame al aire, aquí con el teléfono. Total, el productor era el mismo que me iba a tocar a mí, y estaba don Fernando, y le dije, don Fernando, perdón que lo interrumpa, pero lo que usted dice, o lo comprueba o se traga sus palabras. Yo insultándolo al aire. No, mire usted, que no sé qué. No, don Fernando, usted no me puede decir el Caro Quintero. A ver, demuéstreme que yo pagué o no pagué, o que recibí o no recibí. Bueno, mire, entonces sale don Fernando. Ninguno de los que estaba platicando con él, al corte ya. Me apuro para llegar.
Llego a Radio Fórmula, subo al elevador, sale de la cabina, me lo encuentro, yo le iba de mentada de madre para arriba, ¿no? Porque nunca se desdijo. Ajá. Y entonces dice, don Alfredo, lo escuché en Imevisión, qué buen programa de Fórmula, porque ustedes, no sé, se abrió el elevador, se cerró y se bajó. Y yo me quedé con el coraje atravesado. Se me gustó tocar, y sí me tocó con él. Me tocó convivir con muchos, ¿no? Quizá un tema en donde sí sé que tengo yo de pronto una reputación de ser difícil. Mira, lo que yo hago es, no sé si te pasa a ti, pero nosotros en deporte estamos en un gremio en el que antes que nosotros hubo grandes figuras. Se habla del mago Septién como qué bárbaro, el mago narró un partido sin verlo. Pues, oye, eso es impensable. Tú no puedes inventar, tú tienes que decir, no estoy viendo el partido, estoy recibiendo que van 1-0, 2-0, pero en esa época y todo. Y luego hubo una época en que el dictamen de Veracruz, por inventar algo, el hijo del amigo del compadre del cuate recomendado, se lo mandan al director, el director dice, póngalo en deportes, porque todos creen que saben de deportes. O sea, a mí me ha tocado convivir con conductores de noticieros, de lo mejor en México, que se sienten que saben y que cada vez que pierde la selección se burlan de la selección y que cada vez que gana Julio César Chávez se montan en el triunfo de Julio César Chávez y hacen pedazos el deporte. Y desafortunadamente, y te pongo nombres puntuales, pues van, ¿no? Pedro Ferriz, por ejemplo. Pedro Ferriz era imposible, él quería hablar de deportes, lo tenías que tapar. Guillermo Ochoa te ponía, sabía de deportes y sabe, pero te ponía toritos para que tú cayeras. Distinto que Sergio Sarmiento, que sabe, pero te da el balón para que cabecees y te diga y platicas con él. O Jacobo, que te dice, mira, yo no sé de eso, eso es tuyo. Esos son los maestros. Esos son. Entonces, sí, he trabajado y colaborado con muchos. Sin duda, en MBS me tocó estar en lo que era Estéreo Rey y nos fuimos derechito con el noticiero. Y luego vino MBS y fuimos un sistema que don Joaquín Vargas, mis respetos. Yo creo que este país y este medio que no tiene memoria, si no tenemos memoria para acordarnos que Walter Ormeño jugó en el América y ponemos a otro y a Brailovsky lo pones como el representante del americanismo cuando jugó 2 años y te olvidas del Güero Jasso y te olvidas del Perro Cuenca y te olvidas de muchos, pues ¿cómo vamos a hacerlo también en nuestro medio? Entonces, pero don Joaquín Vargas fue siempre pionero e innovador. Cuando vimos el evento, lo que estaba sus hijos haciendo, que era MBS, pues yo era de equipos, me pasé a la tele. Y José Ramón, híjole, no puedes irte para allá, es un circuito cerrado. No sabes las amenazas. Hasta el día que me dijo, pues te vas de aquí. Y me fui, previo a un gran premio de Bélgica, me acuerdo. Entonces, no dejó ni meter las manos. Y después resulta que ahora es el gran defensor de los circuitos cerrados, como él dijo. Bueno, son tiempos y van avanzando y hay que entenderlos. Sí, a ti te llama Televisa y en Televisa, yo creo que no tuviste una mala lectura, simplemente las cosas no se acomodaron, pero cuando tú pretendes hacer tu proyecto de palco deportivo en el tema del portal y que compite un poco o un mucho con lo que era el lanzamiento de Más, pues no la traías chueca, o sea, que no haya salido en su momento, al contrario, estabas como demasiado visionario y yo supongo que fue una decisión de vida, pero como eres, Alfredo, ni modo, te hubieras lamentado más no tomarla que tomarla, o sea, y al final tú dijiste, bueno, estoy en Televisa, estoy en la estructura, estoy como director de deportes, pero era un sueño y era algo que Alfredo te planteó y era realizable. Ahí, a veces tú dices, más vale no haberlo dicho, pero lo dije. Yo tuve una reunión con Ricardo Pérez Teufel, nuestro jefe, jefe mío, y te voy a decir 2 pláticas que tú no estás enterado en donde tuviste que ver. Y en esa plática le dije, oye, Javier Molinar está encabezando un grupo de socios en donde van a armar un portal y lo están haciendo y está de esta manera y es Palco Deportivo. Alfredo Mijo había sido el de la iniciativa, Ángel Lozada, Miguel Alemán Magnani, esos eran. Entonces cuando le platico a Ricardo esto, Ricardo se nubla. Entonces yo le dije,
Ricardo, aquí, déjame, te aseguro que no voy a descuidar esto. Y me dice Ricardo, ese no lo puedo creer. Le dije, ¿cuántos hay aquí que tienen sus negocios aparte y que incluso son proveedores de Televisa? Tómala, es como se lo hubiera puesto aquí. Y se acabó el diálogo. Yo no sé si después Ricardo, me lo he encontrado y platicado con él, pero él sintió una traición de mi parte, que nunca fue, ni le intenté. Y ya cuando yo me iba, me tocó la salida junto con Jacobo. Jacobo salió unas semanas antes por otras circunstancias absolutamente. Cosas y después nos encontramos. Pero a mí me llamó Ricardo cuando ya me iba yo, entonces me dijo, no, cancelas esto, yo ya había puesto firmas, todo, ya estaba la inversión. Fue cuando subían los portales, luego me tocó el rompimiento de la burbuja, y entonces el grupo me vendió a Grupo Radio Centro. Así es, por eso caí yo en el Grupo Radio Centro. Entonces me dice Ricardo, a ver, vamos a platicar tú y yo. Yo dije, qué bueno, ya va a entender que esto es así. Me dice, dime de los que se pueden quedar. Entonces yo platiqué. ¿De veras me estás haciendo esa pregunta así? Entonces comenté uno, comenté otro. Le dije, pero el que yo le veo más visiones a Javier Alarcón. De esta plática no sabes tú, pero yo platiqué con él. Y tuvimos una plática como de media hora nada más de ti. Y ahí fue donde yo le dije, ¿te acuerdas cuando yo te dije que era Javier Alarcón? Porque Gerardo Lisiaga, tu gran amigo, conducía el noticiero y te estuvo enfermo y todo. Le dije, ¿te acuerdas lo que dije a Alarcón? Mira cómo está. Yo creo que él tiene esa capacidad. Además, se lleva muy bien con todo el grupo y además viene de aquí. Si yo recibí... Hay leyendas como que yo corría a Lalo Treyes y las he escuchado, o a Juan Dosal. Jamás Lalo Treyes se fue porque Toros Neza le dijo, vente de vicepresidente. Sí. Y Juan Dosal, pues tú sabes que el acuerdo era que Raúl llevaba el fútbol y él ponía, yo le quitaba 2 o 3. A la fecha creo que Juan Dosal sigue pensando eso, pues mira, que lo piense. Pero ahí pasan muchas cosas. Y sí, me encantaba. Fui feliz de verdad con muchas cosas. Tuve enfrentamientos fuertes con Schwartz, porque con Fernando Schwartz, ¿no? El de Francia es increíble, ¿no? Porque después entiendo yo cómo, ahora sí que me la puso y yo caí, en fin, ¿no? Pero son experiencias. A mí me hubiera gustado. ¿Qué me pasó en Televisa también? Que Emilio me había dicho a través de Ricardo que yo no debería salir a cuadro. Y en Francia me ocurrió que cuando quitan a Memo González, que dices tú, pues ¿cómo quitaron a Memo González cuando hicimos el primer programa de La Jugada y bajamos medio punto de no sé qué, lo sacan y traen a Federico Wilkins, el productor, y me lo encargan. Y Federico Wilkins me dejó con el boleto en la mano para un Francia-Italia, me dejó con el boleto acá. Vi cómo humilló a Ricardo Rocha, vi cómo, yo hasta un día le dije, a ver, Federico, tú no eres Dios Padre. Entonces, todo eso pasa, toda esa tensión estaba en ese Francia 98, donde aprendimos muchísimo, pero sí, teníamos ciertos enfrentamientos y muchas cosas, pero todo eso lo digerimos. Hasta que yo regresamos de Francia, fue cuando me dieron un espacio al final del noticiero de Joaquín López Dóriga. Entonces, sí, o sea, son experiencias y cosas que, híjole, 3 libros se quedarían chiquitos, ¿no? Al final de cuentas. Pero mira, Alfredo, todo ese aprendizaje, estas cosas que de pronto en su momento son como muy encendidas, ¿no? Ya hoy vas por la vida y a todos, o sea, yo el otro día también hablo con José Ramón y ya es otra cosa, o sea, si te guardas las cosas y vamos por la vida con angustias, con rencores, con resentimiento, el veneno lo trae el que se siente aludido u ofendido. La verdad es que ya el otro día también le hice la entrevista aquí a Fernando Schwartz, que traíamos así como mucho encono, y ya estamos, o sea, ya más para allá que para acá, ¿no? Por favor, mira, bueno, tú te acuerdas, bueno, va bajando el elevador y luego Federico Wilkins se le olvidó que los inventó y obligaba y metió a Ángel Fernández a narrar, por Dios, y tú decías, y todo era mi responsabilidad, y a todo me lo echaban a mí, a Ángel se le olvidaban todo, ¿no? Pero de pronto te encuentras con, es que Carlos Reynoso y el perro que es un niño tototote, ¿no? Que es maravilloso, que lo quiero y lo adoro.
Pero Carlos Reynoso, él quería golpear a José Ramón, pues para que se viera que él lo golpeó. Entonces en un elevador y tal y cual y tal. Me encuentro al hijo José Ramón, porque convivimos en el mismo hotel. Entonces me lo encuentro, Juan Pablo, el más chico, y me dice, oye, Alfredo, sí, ahora solo falta que tú también te quieras madrear a mi papá. Y dije, no, yo no, para nada, pero entiende, tu papá es así. Y yo diciéndole, entiende a tu papá, yo lo tuve de jefe, jamás le voy a hacer daño, pero sí le voy a contestar todas las que me diga, y va. Esa misma tarde me encuentro a José Ramón en el estadio, y viene caminando José Ramón y te dice, Alfredo, ¿sí? Es que estuviste platicando con Juan Pablo, ¿no? Sí, estuve platicando con él. Oye, cuando ves que te diga, qué buena onda que le dijiste algo, ¿no? Nada, o sea, pero bueno, eso es lo que dices, como dices tú, pues cada quien va por la vida como puede ir, contando que el costal no sea tan cargado, ¿no? Sí. Alfredo, ha sido un gustazo, se nos fue rápido. ¿A poco ya se acabó? ¿Cómo ves? Qué rápido. Ya nos echamos los 50 minutos. Te agradezco muchísimo las anécdotas, las reflexiones. Qué bueno verte bien. Eres una referencia indiscutible en el mundo de la comunicación deportiva y en el camino andamos. Ojalá que pronto podamos brindar directamente y sin esta maldita distancia. Es un compromiso y va a ser antes de lo que nos imaginemos. Vas a ver que sí. No, Javier, me da siempre muchísimo gusto saludarte. Y tú también ahí vas. Tú tampoco cantas unas de las rancheras, al contrario. Y bueno, pues estás teniendo lo tuyo. He visto algunas entrevistas muy interesantes, sí las he visto en tu canal, así que pues para adelante y qué bueno, que funcione, que se haga. Y estarás de acuerdo conmigo que al revés que como ocurría antes, pues para nosotros el que haya cada vez más posibilidades, con más comentaristas, con más reporteros que son de otra idea y de otro concepto, perfecto, a ti y a mí, seguramente a mí, yo cada vez que veo que corrieron algunos o que cerró este medio, o que a mí me duele. Somos parte del gremio, ¿no? Al final de cuentas, somos parte del gremio. El sol sale para todos. Alfredo, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Javier. Y sí, que sea muy pronto. Es un tequilita al menos. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.